Ahoy, soy el Capitán Isaí, yo soy ilustrador y acuarelista de la Ciudad de México. Yo estudié diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Llevo más o menos 8 años, 9, ya no sé, dando clases de pintura y de acuarela por mi cuenta. Yo era, y sigo siendo todavía un poco internamente, ese niño tímido que se sabía la respuesta de las cosas, pero le daba tanto pena alzar la mano y decirla que prefería decirla en bajito en su banquita y escuchar como alguien al lado diga y es la misma respuesta y estaba correcta, que no confiaba tanto en sus habilidades y aunque siempre supo que era bueno en muchas cosas, nunca se creyó experto en nada, ¿no? Era como sabía hacer todo, pero a la vez no sabía hacer nada. Ese era el Isaí de hace unos años. ¿Y en qué momento llegó Espuma Marina? Justo cuando empecé a intentar vender lo que dibujaba, que en realidad yo nunca tuve esa fe en mí, sino fue otra persona en ese momento que me incentivó a, oye Isaí, ¿por qué no vendemos stickers o vendemos cositas que hayas hecho en un bazar de la escuela? Y dije, bueno, va, lo voy a hacer, ¿por qué no? Pues no tengo nada que perder y pues voy con amigos. Y ella me incentivó a, pues créate una cuenta, un Instagram, un algo donde la gente te siga. De ahí nació mi cuenta. En ese entonces no se llamaba Espuma Marina, pero pues ya era parte de ello. Entonces estaba hablando con esa amiga en ese entonces que me incentivó a abrir mi cuenta. Estaba yo sentada así en el sillón con ella platicando y pasa mi hermano, yo le llevo 7 años a mi hermano para que tengan una idea, entonces mi hermano es más pequeñito, pasa y nos escucha hablando de esto y él en broma, en modo de burlándose de mí, me dijo, ay, ¿por qué no te llamas Agüita de Mar? Y se rió y se caminó, pero mi amiga y yo así, qué nombre tan excelente, o sea, los dos quedamos... Contrátenlo para ideas. Fue un gran nombre el que mi hermano me dio. Desde chiquito fui muy artístico, fui muy creativo. No artístico, más bien creativo. Entonces yo imaginaba y creaba mundos en mi cabeza a todas horas, todo el tiempo. A veces la gente me veía como demasiado infantil cuando yo era chiquito, que la verdad es que no le veo el tema porque pues uno es chiquito, uno es infantil. Entonces yo me creaba mundos y cosas. Me acuerdo que mi mamá me compró un bote de Lego de este tamaño y con eso tenía para yo jugar horas y horas creando mundos, piezas, figuras, que hacía esto y hacía, bueno, mundos y cosas en mi cabeza. Siempre fui muy creativo y para todo. Mi mamá siempre me incentivó y mi familia como a tomar cosas artísticas también. Pues probaba un poquito de óleo, 2-3 meses y lo dejaba. Hacía otra piano, 2-3 meses, lo dejaba. Hacía otra cosa, lo dejaba. Siempre fui abandonando pues cosas, pero les digo, probé de todo. Pero mi familia siempre tuvo la idea de que pues el arte es un hobby y pues hay que dedicarse a algo real, ¿no? Algo en serio. Y como también a la par de ser artístico, creativo, también era muy... Pues siempre fui un niño muy de datos curiosos y intelectual, vamos a tomarlo así. Pero en realidad solo era mi TDA, esa es la realidad. Solo era mi TDA y mi obsesión que me daba a veces por temas muy random. Entonces como de repente mi mamá estaba sentada y yo le soltaba, oye mamá, ¿sabías que la ballena gris puede... Salte el tema y mamá así de, oye, este niño sabe mucho, se la pasa investigando. Y yo viendo documentales de ballenas durante 3 días así seguidos. Y así con mi familia, mis abuelos, con todo el mundo. Y como siempre me gustó explicar cosas, yo tomaba de la escuela lo que me enseñaban y yo con mi abuelo, oye abuelo, ¿sabías que la revolución, bla, 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 bla? Entonces siempre creían que yo era así un niño genio y nada que ver. Entonces mi familia siempre fue de, este va a ser doctor, va a ser algo con capacidad intelectual amplia. Todo lo que tiene que ver con la ciencia también me llamaba siempre muchísimo la atención. Y ya que estuve en la preparatoria, ahí fue donde me dio el golpe de la realidad. Yo tuve unos maestros que eran muy buenos explicándome y hay veces que los maestros buenos te confunden y te hacen creer que las cosas son diferentes. Entonces tú te enamoras de la clase, pero no de la materia en realidad. Entonces yo cuando estaba en prepa me enamoré de el área 2, de las ciencias de la salud, todo lo que tiene que ver con salud. Entonces yo dije, mi familia tenía razón. Yo voy a irme o a medicina o a veterinaria o a biología. Yo estaba muy centrado. Yo también siempre fui una persona muy metódica. Entonces, si de repente me salía de mi lista de doy 3 pasos a la derecha, luego 1 a la izquierda, pero si algo cambiaba, yo enloquecía. Yo perdía el control, me volvía loco porque mi plan ya estaba en mi cabeza. Teníamos clases de acuarela y de óleo y demás cosas, pero eran clases muy cortitas porque estudié diseño. Entonces, en diseño no vemos tanta técnica artística, es más de computadora y logos. Entonces, yo tomé la clase de acuarela que era de técnicas de representación bidimensional, así se llamaba la materia, y luego nos metieron acuarelas líquidas. Fue
mi primer acercamiento a la técnica, a la acuarela. Y recuerdo perfectamente que fue horrible, fue fatal, fue lo peor que me pudo haber pasado. De ahí tomé un trauma horrible con la técnica, con todo. Porque aparte de que pues, la acuarela fluye, se mueve, entonces no tienes el control total. Entonces yo perdí el control, yo exploté, ¿no? Yo no pude. Y pasé varios semestres con mismas como materias similares, donde se ocupaba también la acuarela y no, batallaba muchísimo. Horrible, horrible. Y ningún maestro me supo explicar bien qué tenía que hacer o cómo. Siempre era de, pues se pinta con veladora, se pinta de general o particular, se pinta con agua. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué método? No sabía. Y otra parte también, pues yo pensaba que los maestros tendrían que explicarte un poco más de las técnicas, que hubiera estado bien, un poquito de ambos, yo creo. Y fue por frustración. Yo después de eso, yo quería dedicarme a la ilustración, que al final es a lo que me dedico ahorita un poco, pero me acuerdo que una persona me dijo, no puedes ser ilustrador si yo no te cuento algo ahorita. Y luego piensas y ya estás dibujando en una servilleta donde lo encuentres, no eres ilustrador. Yo no hacía eso, entonces dije, pues claro, no lo soy, no lo voy a hacer. Y luego fue que fui a un taller de acuarela de alguna persona en ese entonces y me reencontré con la técnica, me la explicaron de una manera diferente, me dio la oportunidad de yo explorar, conocerla por mi cuenta y de ahí dije, qué cosa tan increíble, qué cosa tan mágica, qué cosa tan bonita. Y a partir de ahí cambió mucho mi perspectiva con la técnica, me enamoré de ella y dije, si yo pude entenderla y aprenderla, que yo no tenía nociones de esto, todo el mundo puede. Todo lo que pinto trae historias atrás, cosas que quiero contar, tal vez con la ayuda de texto, porque yo estudié ilustración, bueno, yo me fui más allá de la ilustración y la ilustración infantil como para libros, álbumes. Entonces todo está un poquito con ese sentido. Si yo les contara de todas las cosas que tengo acá atrás, pues cada una tiene una historia detrás. Una historia, siempre hay algo que contar. Y si no lo tengo, lo invento también. Pues esta es una historia que nace a partir de mis mascotas. Tengo 2 gatitos. Uno de ellos está aquí, Salem. La otra se llama Siena. Y mi otro perrito es un Xolo y se llama Huitlacoche. Entonces un día a mí se me ocurrió, ¿qué pasaría si mis 2 gatos y mi perro se me pierden en el bosque? Ahí en Xochimilco, se van y ya no los vuelvo a encontrar. ¿Qué harían en ese entonces? ¿Qué harían para sobrevivir? Entonces estuve pensando, y es una historia como un poquito un libro, que ¿qué harían mis mascotas en ese momento? ¿Qué haría Siena? Que Siena es una gatita que es más huraña y es más como... Mi novia dice que es más mamona, ¿no? Tiene cara de mamona. Entonces yo pensé que ella estaría seguramente sentada esperando a que los demás hicieran todo o viendo si hace un refugio. Salem, que está aquí en esta parte de la historia, estaría buscando qué comer porque ese hombre es el que siempre nos pide de comer todo el tiempo. La otra gatita no puede decir nada, se espera hasta que el otro no vaya a pedirnos. Entonces por eso él iría a buscar comida, entonces está cazando a los peces. Y mientras Huitlacoche, mi otra perrita que es la más chiquita, que ya tiene 9 meses, seguramente estuviera jugando, explorando, perdida, viendo a ver qué encuentra o tratando de encontrar el rastro de regreso a casa. Entonces la historia es ello, cómo van conviviendo, y mi plan es que en el futuro de la historia aparezcan unas luces que ellos crean que sea un monstruo y siempre huyan de él, pero en realidad solo es rescate animal que quiere regresarlos a su casa. Entonces esa es la historia de esta ilustración, o sea, ese es como el inicio de la historia. Es así describiría yo mi estilo, muy narrativo, también muy colorido. Trato de que tenga mucho color siempre, pero que no se sienta como así de que te ahogas de color, ¿no? Hay muchas cosas que ves y es mucho color que ya así de ¡ay, mi ojo! Pero trato de que sea muy vistoso, donde haga muchos colores, pero que sea muy agradable de ver, que sientas que te puedes meter a la ilustración en algún momento. Más como un concepto, el mar para mí es eso que todavía no está descubierto y no está esperando a que lo descubran, solo está ahí. Entonces para mí el mar es un lugar donde yo puedo pensar, no sé qué hay abajo, nadie sabe qué hay abajo, no está explorado del todo. Para mí esto es, me vuela más la imaginación. ¿Qué cosas ocultas no habrá, no? Bien se dice de sirenas, de monstruos marinos, que si el Kraken, Leviatán, otras cosas, pero no sabemos qué tanto puede haber. Entonces para mí eso me vuela la mente. ¿Qué secretos no esconderá? Y yo ansío conocerlos y si no, inventármelos. Siempre fui un niño planta, o sea, como un niño muy planta. Entonces mis videojuegos, todo lo que jugaba era de
de granjita, de cuidar plantitas, que si cuidas tus cosas de maíz para que crezcan los maíces. O sea, siempre fue un niño que le gustó mucho, mucho todo lo relacionado. Entonces por eso también tiene mucho que ver. Y pues como quería estudiar también biología, pues acá también está un poco la biología dentro. La verdad es que yo no me pronuncio como activista ambiental ni nada por el estilo, porque sé que muchas de prácticas que todavía hago en mi día a día, pues tienen un impacto, ¿no? Pero lo que sí podría decir es que sí, yo lo que pinto llamo mucho a defender lo que tenemos aquí como naturaleza en la ciudad o en el país. Trato de pintar especies que tal vez no son tan populares, ¿no? Por aquí está, acá arriba, este pulpo de orejotas. Parece que yo me lo inventé, pero ese pulpo sí existe. Eso es el pulpo vampiro que vive en las profundidades, en el abismo, creo. O el tiburón que está acá, que también tiene una cola muy larga, que también dicen, me lo inventé, no, se llama tiburón zorro y también es de México. Entonces es otro tipo de tiburón que la gente está acostumbrada a ver, el tiburón blanco o tal vez al martillo, pero hago especies diferentes también para que la gente las conozca o también cambie como lo que piensa de ellas, ¿no? Estuve pintando muchos tiburones últimamente porque a mí me parecen maravillosos y aunque la gente les tiene miedo por las películas, a mí se me hacen increíbles y quisiera un día ir nadar con ellos, a ver si se me hace alguna vez, pero también cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Del animal no es el malo, en realidad está haciendo lo que tendría que hacer, ¿no? En el mar. No podría yo pintar sin mi contexto como mexicano, o sea, no puedo pintar que no sean cosas que no vivo. Ya no me imagino yo pintando a edificios o calles altas, así al estilo Nueva York o este tipo de ilustraciones, porque aunque convivo con ello, no es como lo que a mí me llena de estar aquí o de ser México, ¿no? Fíjate que fue al revés el orden. Empecé primero con las clases y luego empecé a crear para mí. Fíjate que esto muy loco porque en cuanto yo aprendí acuarela y me puse yo a practicar y porque también fue como de tomé el taller, pero no todo se queda ahí, se queda mucho en lo que tú haces. Practiqué un montón, pero un montón, así diario hacía algo, diario trataba de copiar una imagen que encontraba en Pinterest, una foto o algo, trataba de replicar para ver cómo llegó a ello. Y ya que entendí cómo se podía hacer, dije, claro, si yo pude entenderlo a base de réplica, la gente también puede entenderlo a base de replicar y luego ya va a poder crear, porque ya una vez que entendí cómo replicar y cómo hacer efectos, ya podía yo hacer mis propias creaciones. Entonces yo empecé a dar clase, pero yo en ese momento solo sabía hacer pocas cosas. Sabía hacer pues tal vez un tipo de pajarito, tal vez algunas plantitas, sobre todo sabía hacer muchos animales marinos porque siempre pinté mucho animal marino, era lo que más sabía. Y entonces cuando yo empecé a dar clases, eso me retó porque llegaba a clase, oye, yo quiero pintar unas mariposas. Yo no había pintado jamás unas mariposas. Entonces yo tenía que antes estar practicando cómo se hace. A ver, ya vi y ya que entendía, lo explicaba, ya podía traducirlo. Algo que siempre me fue, o algo muy mío, siempre fue el que podía, algo muy complicado lo podía traducir a palabras muy fáciles y que la gente lo comprendiera. Y yo durante ese tiempo me dediqué puras clases. Sí pintaba para mí, pero no mucho en realidad. Lo que pintaba siempre era planeado para clase, para taller, para algo relacionado. Pero cuando ya empezaron las clases a retarme a, oye Isaí, ahora quiero pintar un paisaje. Oye Isaí, ahora quiero pintar una persona. Oye Isaí, ahora quiero pintar un atardecer, quiero pintar un globo aerostático, pintar cosas diferentes que a mí me retaron mucho, me obligó a crecer en ese aspecto de la acuarela. Y cuando ya crecí vi que podía hacer cosas mejores, empecé a crear ya las mías porque ya me empezaran a salir, porque al principio era mucha frustración de quería hacer al gatito de acá atrás igual con los peces, lo intentaba y me salía horrible, no horrible, pero no me salía como yo tenía en la cabeza que lo había pensado. Entonces para mí era una frustración horrible, era como, ay, mejor no voy a hacer nada. Y lo combinaba, usaba mucha acuarela con lápiz de color o con otras cosas para darle sombra, para que no se viera mal, porque son dos cosas que a mí me interesan mucho. La primera es obviamente el conocimiento, ¿no? Que se lleven el aprendizaje, que la gente llegue a su casa y diga, a ver, tengo mi hojita en blanco, ya sé qué voy a hacer. O que esté viendo videos de YouTube o Instagram, Reels, lo que sea, viendo de acuarela y vea y diga, ya sé cómo hacer esto porque me lo enseñaron. Porque luego los videos nada más se pinta y ya no explican mucho. Entonces ya puedan verlo y decir, ya sé cómo lo hizo porque lo humedeció. Hizo aquí un degradado. Hizo aquí tal. Que la gente empiece a saber qué está pasando en internet, qué está pasando en los tutoriales y pueda llegar a casa y hacerlo sin tanto temor. Porque luego es como de, ¿cómo empiezo esto? ¿No? El temor a la hoja en blanco. Esa es la primera. Y la segunda es que se sientan capaces de hacerlo. Yo trato de motivarlos mucho y a quitarles la idea que yo tenía también ese entonces de que no podemos todo mundo pintar o se puede hasta cierta edad aprender. Y no, tampoco es cierto.
Entonces trato de que se lleven el conocimiento y también se lleven la motivación de si voy a poder hacerlo, si se puede. Si voy a pintar las tajineras, qué mejor que irlas a pintar ahí, ¿no? Las tenemos aquí en la ciudad. Mucha gente, eso también estuvo muy gracioso, que cuando empecé con estos talleres de tajineras, mucha gente me decía, es mi primera vez que vengo a Xochimilco y toda la vida he vivido aquí en la Ciudad de México. Fíjate que todo esto del elitismo, desde que nació Espuma Marina lo tenía bien claro, porque en ese entonces, yo que tomé la clase de acuarela que les platicaba, fue caro. Recuerdo que ese taller fue caro y al final yo tenía la oportunidad de que mis papás podían pagarme algo así, y tuve ese privilegio, pero yo también pensé es que esto es demasiado caro. Para hacerme de un kit de acuarelas profesional o bueno, me tardé meses y fui comprando de tubito por tubito cada que me sobraba de los cambios de los camiones o de lo que me daban mis papás, compraba un tubito y eso que lo compraba con descuento porque tenía la credencial de la UNAM y me daban descuento por eso en alguna tienda de arte, pero me tardé un montón. Yo era muy feliz ahí con mis tubos profesionales, pero me tardé muchísimo. Entonces yo dije, algo necesito hacer para que esto no sea así. Y yo cuando empecé a dar las clases, del precio que estaba, vamos a pensar que el precio era 500 pesos, por decir un número, yo las daba a la mitad o un poco menos. Y aún así les daba buen material y todo, porque también sacando cuentas de todo decía, esto se quieren jubilar, ¿no? y en realidad por lo que es materiales que me están dando y todo, que ni siquiera es profesional o tan bueno, es demasiado dinero. Y en la pandemia mis clases de acuarela daba 3 clases por 100 pesos durante todo ese mes. Entonces había mucha gente que las tomaba y trataba de que fuera lo más accesible. Y cobré porque mi hermano me dijo que cobrara. Porque yo decía, no, pues mejor voy a hacer puros en vivos gratuitos y ya, no pasa nada. Y mi hermano, no, pues cobra, te estás dando tiempo, estás haciendo cosas. Y eso tiene razón también. Hay que cobrar por nuestro trabajo. No todo puede ser así tan bonito y gratis, pero sí traté de que siempre fueran precios accesibles. Yo siempre les voy a recomendar desde lo que puedes comprar en tu papelería de la esquina, y lo he usado y he pintado con él, así que sé que sí se puede, hasta depende de presupuesto, ¿no? Siempre que me dicen, Isaí, recomiendo acuarelas, y le digo, a ver, presupuestos, dame tu presupuesto, sin pena, si tienes 50 pesos, con eso armamos un kit. Entonces siempre ando recomendando cosas muy baratas, y aunque hay muchas marcas que trabajan conmigo, yo sigo obviamente recomiendo las marcas que trabajan conmigo porque sí me gustan, pero sigo recomendando las de precio bajo. Siempre. Y me gusta ver los presupuestos. Incluso al grado de que cada año siempre pues me mandan un montón de material para que pruebe, para que haga videos, para todo. Pero luego me mandan de más, mucho de más. Y cuando tengo mucho excedente, como cada año, yo dono ese excedente material a escuelas o a sitios donde necesiten material de arte que puedan ocuparlo. Es que siempre pensé, no todos podemos invertirle 5,000 pesos de golpe para comprar cosas. Y también otra parte, ¿qué tal si ni te gusta y lo vas a guardar y va a quedarse ahí en el cajón durante miles de años? Mejor te presto yo el material, te presto todo y ya si algo te gusta, lo puedes comprar aquí conmigo, yo te lo puedo vender o te recomiendo dónde comprarlo. Es Xochimilco, es una persona que está remando en una, yo le digo chalupa, pero es una lanchita chiquita y está transportando cosas y está atrás todo lo que es Xochimilco, ¿no? Que es el lago, el cielo gigante y muchos árboles. Entonces es algo parecido a esta, pero en grandota. Creo que tengo una que apenas pinté que puede también ser similar a una que es como esta. Que para mí esto es como lo que es mi trabajo, el apreciar las cosas, siempre la belleza y las cosas que a mí me maravillan. Y pues para mí Xochimilco tiene algo muy increíble, muy maravilloso. Y a la gente que no vive aquí en la ciudad o en el país, cuando he conocido otros lugares y les platico de Xochimilco, se les hace increíble que haya algo así dentro de la ciudad. O sea, que estás dentro de la ciudad, no te tienes que salir de ahí para poder ir a un lugar así. Pues espero que con esto me hayan conocido un poquito más. Y pues nada, yo si estás viendo esto, les mando un abrazote.